Sean muy bienvenidos. Qué bendición, hermanos, poder reunirnos en este día y poder glorificar a Dios, poder exaltar su santo nombre, poder disfrutar, hermanos, en armonía, a pesar de la distancia, pero en armonía porque estamos unidos por el mismo vínculo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, que nos permite entonces unirnos en adoración, en exaltación, pero también, hermanos, en una oportunidad gloriosa y maravillosa que Dios nos da, y es de poder estudiar su santa palabra, a la cual les invito, hermanos, para que vamos a leerla en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34, la porción que hemos venido, hermanos, estudiando en todos estos días de este maravilloso sermón del monte. Les invito entonces para que la leamos. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria sea a nuestro Dios. Les invito, hermanos, elevemos una oración al Señor. Dios es bueno, como dice la palabra, y para grande, para siempre, es su misericordia, su bondad por sobre todas las cosas, y su amor lo sobrepasa todo. Qué bendición tan sublime, tan grande, nos da el Señor cuando nosotros nos podemos presentar delante de Él, y lo podemos hacer así como lo estamos haciendo en esta noche, con libertad de corazón, pero con un convencimiento tal que nos permite levantar nuestras manos, levantar nuestras voces, levantar todo nuestro ser ante su santa presencia, porque sabemos, Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado, Dios está siempre ahí para llenarnos, para bendecirnos, para suplir todo en nuestras vidas y sobre todo para darnos la oportunidad de que hoy, porque es por su gracia, podamos estar entonces delante de Él para decirle a nuestro Dios: recibe de parte nuestra toda adoración, recibe, oh Dios, nuestra alabanza, y nosotros, Jesús, abrimos nuestro corazón para recibir tu santa palabra. Amén. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí.
y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Trono
Y Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu Espíritu, y tu Espíritu es el que nos levanta para proclamar tu nombre en toda la tierra. Y Señor, tú nos has enviado y queremos ir. Pon tus palabras en nuestras bocas, Señor. Te he dado mi Espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré, permaneceré contigo hasta el fin. Venme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Venme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos, muros derribaré. Venme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Venme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. ¿Lo crees? Sí, Señor, lo creemos. Creemos que tú has puesto tu Espíritu en nosotros para derribar los muros de opresión. ¡Aleluya! Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, mi Señor. Ven aquí, sí, Señor. Ven aquí, mi Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque
me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, mi Dios, seguiré a ti, te amaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, y Señor, yo te seguiré. Eres el Rey, y levantamos su nombre en alto como Rey poderoso. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Sí, Señor, tú eres ese Rey que viene por nosotros. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor.
es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Tú eres rey, Señor. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Una vez más, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene su pueblo a llevar. Oh, tú eres rey, Señor. Y te confesamos, Rey y Señor de nuestras vidas. Te pedimos que tomes el trono que pertenece a ti. ¡Aleluya! Volte con su vecino y dígale así: esfuérzate y sé muy valiente. Dígaselo a su vecino: esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. A ver, mis hermanos de allá atrás. Muy bien. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Cosa parte de tu boca, su palabra, búscala. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Esfuérzate y sé muy valiente. Cántalo fuerte. Para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible. Esfuérzate. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No se aparte de tu boca su palabra, búscala. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Amén. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible. Cántaselo a tu hermano ahí al lado. Esfuérzate y sé muy valiente
Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sencillo. Una vez más, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sencillo a su voz. Aleluya al nombre del Señor. Qué maravilloso, hermanos, y qué grato es adorar a Dios y poderlo hacer con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Hemos venido, hermanos, entre jueves y sábados, estudiando este maravilloso tema del Sermón del Monte, confiando plenamente, hermanos, que le hayamos sacado provecho, como lo estamos haciendo, porque nos hemos detenido a hablar con mucho cuidado sobre este maravilloso tema, hermanos, aprovechando la oportunidad, los medios, la bendición que nosotros tenemos. Y así como el Señor le dedicó una gran parte de su tiempo a este Sermón del Monte, nosotros también le estamos dedicando una buena parte de nuestro tiempo para que le saquemos el máximo provecho a este asunto tan importante que el Señor nos dejó acá. Él trata con el asunto del afán y la ansiedad. Y él sabía que los cristianos de todas las épocas, porque fue en un tiempo determinado, pero él sabía que los cristianos de todas las épocas tendrían que lidiar con este problema, con el problema del afán y la ansiedad. Pero noten que no se limita solo a prohibir, sino que nos provee los elementos necesarios para que podamos diagnosticar el origen de ese problema y como tal nos presenta también o nos provee cuál es su solución. Estamos bajo una pregunta, hermanos, que la hemos estado desarrollando. ¿Cuáles son las causas que nos mueven a la ansiedad? ¿Bajo qué condiciones somos presa nosotros en Cristo Jesús de ese mal? Y en primer lugar, hemos dicho, cuando fallamos en reconocer el valor de la vida que Dios nos ha dado y el cuerpo que Él creó. Fallamos cuando le damos ese valor a esto tan maravilloso que Dios ha creado. En segundo lugar, caemos presa del afán y la ansiedad cuando fallamos en reconocer que Dios cuida lo suyo con esmero y de manera muy especial y particular a sus hijos, a tú y yo, hermanos. En tercer lugar, miramos que somos presa de la ansiedad cuando fallamos en reconocer que la ansiedad es inútil e improductiva porque no deja nada, no deja absolutamente nada. En cuarto lugar, caemos presa de la ansiedad cuando fallamos en relacionar nuestra fe con las circunstancias que nos rodean y en este punto es donde estamos. Y Jesús le dice a estas personas que cuando se encuentran en semejante situación de que no saben relacionar su fe con las circunstancias que les rodean, los llama como hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque podemos confiar que Dios nos da la salvación eterna de mi alma. Pero cuando me encuentro en ese estado, estoy diciendo, pero que dudo, que desconfío en que Cristo tenga el poder para suplir en mi vida mis necesidades. Y eso, hermanos, no es pensar de una forma cristiana. Eso es caer derrotado en la vida, como quien no tiene a nadie a quien acudir. En otras palabras, como lo cita el texto, eso es pensar como piensan los paganos. Miremos el capítulo 6, versículo 31 y 32, que dice, recuerden, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y escuche, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón, no tienen en quién refugiarse. Pero vuestro Padre Celestial, ¿a quiénes les habla que vuestro Padre? A tú y yo, sus hijos. Sabe, Él sabe
tu Padre, nuestro Padre, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y podríamos preguntarnos, ¿y cuál es el problema entonces que yo busque comida, bebida o vestido? Y no hay ningún problema y no lo estamos citando de esa manera. ¿Por qué? Porque debemos de ser diligentes y responsables en buscar todo aquello que es necesario para mi propio sostén y el de mi familia. Y Dios nos ha provisto los medios para eso. Eso es lo que todo hombre debe de hacer. Pero los gentiles o los paganos, como cita el texto, no se limitan a buscar estas cosas de una forma diligente y responsable. La palabra que Reina Valera traduce aquí como buscar es una palabra griega compuesta que significa buscar afanosamente, afanosamente. ¿Qué hace el hombre pagano? Él hace de la búsqueda de estas cosas el todo de su vida y el todo de su existencia. Como esas personas no conocen a Dios, como no le conocen, viven sin esperanza, están vacíos completamente. Pablo describe a los paganos en su carta a los Efesios como personas que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando algo ocurre, no tienen a quién acudir, no tienen a nadie en quien descansar y por eso se afanan de esa manera. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros tenemos una persona que se preocupa por nosotros verdaderamente. Tenemos a alguien que ha decidido preocuparse por mí y por ti, hermanos. ¿Acaso no nos dice Dios en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, que echemos toda nuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de vosotros, dice la palabra. Él tiene cuidado, Él se preocupa por nosotros, es nuestro Padre. Por lo tanto, hermanos, la próxima vez que el afán intente abrirse paso en nuestro corazón, recuerda siempre esto. Si te dejas dominar por él, por ese afán y por esa ansiedad, estás actuando como un pagano. Estás actuando como una persona que no conoce a Dios. El afán es pagano, en esencia es lo que nos dice la palabra. El afán es otra cosa, hermanos, que la respuesta natural de un hombre sin Dios, de un hombre que vive a merced de las circunstancias. Pero nosotros los cristianos sabemos que eso no es así. El mundo no es una máquina loca que se mueve sin saber a ciencia cierta qué sucederá mañana. Es cierto, nosotros no sabemos qué sucederá mañana. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Porque Él es quien controla todas las cosas. Y más glorioso aún, Él lo controla todo para nuestro bien, porque es lo que dice la Escritura. Sabemos, dice la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien, dice Romanos 8:28. Esto es, a los que conforme a su propósito, el de Dios, son llamados. Pero el hombre de poca fe no puede o no sabe aplicar estas verdades en el momento que las necesita. No las puede aplicar, no sabe qué hacer. La pregunta es, hermano, ¿qué hago yo para salir de ese estado de poca fe a un estado de mucha fe? Y para poder resolver este problema, siempre tenemos que tener algo en nuestra vida. Debes orar. Debes orar. Pero no solo debes de orar. Lo que estamos estudiando acá en este texto es que Cristo nos dice, pero también tienes que usar la cabeza y pensar adecuadamente, que es lo que nos dice la palabra. Porque ese es el problema, hermano. El problema es, y el Señor lo está presentando aquí a sus discípulos, es que en un momento determinado, cuando las situaciones se ponen complicadas,
Muchos de nosotros no sabemos qué hacer. Y aquí nos invita el Señor. El Señor nos invita a que pensemos bien. Él nos está diciendo, vengan, ustedes por qué están afanados, por qué están angustiados. Piensen un momento. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hace ese llamado, hermanos, para que nosotros en un momento tal reflexionemos bien, pensemos y meditemos. Él quiere que nosotros pensemos y nos está diciendo, tú que estás tan afanado, que estás tan angustiado, ten presente esto. Dios alimenta a las aves y viste a los lirios del campo. ¿Por qué tú piensas que no puede cuidar de ti? ¿Por qué tú piensas que no te puede alimentar? ¿O piensa que vas a lograr con ponerte tan ansioso? ¿Qué vas a lograr con tanto desespero que a veces tenemos nosotros? Si no podemos añadir a nuestra estatura un codo por más que nos afanemos, es lo que nos dice la palabra. Y es la invitación de Cristo. Él quiere que nosotros pensemos y meditemos bien. Y esta es, hermanos, la solución al problema de la ansiedad. Detente a pensar. Medita bien. Piensa correctamente en el valor de la vida que Dios te ha dado. Piensa bien en la forma que Él cuida de su creación, pero sobre todo en la forma en que Él, Dios, cuida de sus hijos. En Mateo 6:32 vuelve y lo cito, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, consideremos el carácter de Dios. Él conoce mis necesidades, pero no solamente las conoce, sino que se preocupa por ellas. Y no solamente las conoce y se preocupa, sino que también tiene todo el poder para suplir todas mis necesidades. Porque es lo que dice la palabra. Tiene todo el poder para suplir todas mis necesidades. Él las sabe. Él sabe todo esto. Él sabe las necesidades que yo tengo. Y está presto para bendecirnos y para suplir nuestras necesidades. Y es el llamado que nos hace el Señor. Meditemos en esto. Y en todos los ejemplos que nos muestra la palabra de Dios y en todos los eventos que nos registra la Escritura, en todos esos eventos, hermanos, si nosotros meditamos y nosotros pensamos, veremos la grandeza de Dios. No cuidó Dios de su pueblo durante 40 años, cuando estaban en medio del desierto. Y si cuidó de ellos, ¿por qué pensamos que Él no quiere cuidarnos a nosotros? Porque a veces pensamos así. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto por mano poderosa de Dios y se encontraron de repente ante el ejército de Faraón y el mar, ¿cómo reaccionaron ellos? Se airaron contra Dios y contra su siervo y aún pensaron mal de Dios. ¿Qué dijeron? Fue para eso que Dios nos sacó de Egipto, para matarnos en el desierto. Hermanos, qué visión más terrible y más distorsionada de Dios. Qué visión. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados, a librarnos de una condenación eterna. Pero nosotros creemos que Él es capaz de librarnos del pecado y creemos que después de hacer eso nos va a dejar morir de hambre. Porque eso es lo que nosotros estamos mostrando cuando nos llenamos de afán y de ansiedad. Creemos que Él nos ha liberado del pecado y que nos va a dejar morir de hambre. Y quizás podremos decir, yo nunca pensaría de ese modo, ¿qué tal? Entonces, ¿por qué te afanas?
Entonces, ¿por qué estás tan ansioso? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Sabes por qué estás ansioso? Porque no te detienes a meditar en estas cosas. La preocupación te ha arropado de tal manera que no puedes siquiera pensar. Abres tu Biblia, tus ojos se posan en la palabra y no entiendes absolutamente nada de lo que estás leyendo. Tratas de orar, tratas de clamar delante de Dios y no te puedes concentrar, no te puedes concentrar. ¿Por qué? Porque estás corriendo en el mismo círculo, Y Dios nos está diciendo, debemos de parar ese círculo vicioso y pensar correctamente. Debemos detenernos. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Detente por un momento a pensar. Piensa, medita en las implicaciones de la salvación que Dios llevó a cabo en Cristo Jesús. Dice Pablo en Romanos 8:32, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó para morir por nosotros en una cruz. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo no lo hará? Hermano, ¿cuál es tu mayor necesidad? Piensa cuál es la mayor necesidad del hombre. Comida, bebida, vestido. ¿Cuál es la mayor necesidad? Y si tú eres un verdadero cristiano, tu respuesta será, mi mayor necesidad como ser humano es esta. Yo he pecado contra un Dios justo. Yo tengo que dar cuenta algún día de mi vida delante de ese Dios. Y no tengo nada con qué defenderme delante de Él. Y como tal, hermano, seré enviado a una condenación eterna. Esa es mi mayor necesidad. Pero, pregúntate, ¿qué hizo Dios para librarte de ese problema? ¿Cuál es la cosa más grande que Dios ha hecho por ti? ¿Que te da comida todos los días? ¿Que te da bebida? ¿Que te da vestido? No. Si eres cristiano, tu respuesta será, lo más grande que Dios ha hecho por mí es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados. A morir en una cruz por mis pecados. Y si Dios hizo lo más grande para resolver el problema que yo tenía, el más grande problema que yo tenía, mi mayor dificultad, ¿por qué estás ansioso? ¿Acaso Él no podrá hacer todo lo demás? Pero no solo debes pensar y meditar en el carácter de Dios, en estas cosas que estamos hablando, estas cosas tan gloriosas que Dios ha hecho por nosotros, sino también en lo inútil que es la ansiedad. En lo inútil que es la ansiedad. Y que no solamente es inútil, la ansiedad es paralizante. Es como que si nos sentáramos en una mecedora a mecernos violentamente, Al cabo de un rato estarás en el mismo sitio, quizás ya cansado en el mismo sitio. ¿Y qué nos quiere decir esto? No importa qué tan rápido vayas, siempre estarás en el mismo sitio. Con la ansiedad ocurre lo mismo. Tal vez acelere los latidos de mi corazón, pero no me van a llevar a ningún lado. No me van a llevar a ningún lado como la mecedora. Por mucho que lo haga con fuerza, ahí seguiré. No van a hacer nada. Por eso es inútil. Piensa en estas cosas. Considéralas detenidamente y verás cómo se fortalece tu fe. Piensa en las cosas que Dios ha hecho. En lo que ha hecho por ti, hermano. Lo que ha hecho por tu vida. En esto que acabamos de citar, hermanos, que dice la palabra. En lo que Dios ha hecho por tu vida para librarte del mayor problema que tú tienes. Piensa en eso.
Y eso te va a fortalecer tu fe, te va a llenar, te va a llenar, te va a llenar de confianza. Y no es que el hombre que tenga una fe grande nunca sienta preocupación ni temor. No es que usualmente, hermanos, el hombre que tenga lo que nosotros decimos muchas veces, y que hay probabilidades que tiene mucha fe, ese hombre no sienta ningún temor, ni ninguna preocupación. El temor, hermanos, es un sentimiento que sale a flote cuando estamos en medio de cualquier dificultad. Eso es natural en el ser humano. Pero ¿qué es lo que distingue al hombre de mucha fe con el hombre de poca fe? Ante una situación, hermanos, que es natural, porque el tener temor es natural. Lo que distingue a este hombre de mucha fe es que sabe acallar la voz de su alma con argumentos bíblicos. Con argumentos bíblicos. Y eso fue lo que hizo el salmista en el Salmo 56, verso 3. En el día que temo, escuche bien, yo en ti confío, dice el salmista. Y David no era un hombre inmune al dolor, pero tan pronto percibía que el temor estaba a la puerta de su corazón, él tomaba la decisión de confiar. Él centraba sus pensamientos en Dios, no en la dificultad, no en el problema. Lo centraba en Dios. Y eso fue lo que los discípulos no hicieron cuando estaban en la barca. Lucas capítulo 8, verso 22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos Jesús y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y escuchen esta pregunta nuevamente. ¿Dónde está vuestra fe? Ustedes tienen fe. ¿Qué hicieron con ella? ¿Por qué no la aplicasteis vuestra fe a esta circunstancia en particular? Y eso es lo que Dios nos está hablando. Nosotros que tenemos fe, ¿por qué no la aplicamos a esas circunstancias particulares que tratan de agobiarnos y afectarnos? ¿Por qué no la aplicamos? Y cuando no la aplicamos, nos está diciendo el Señor, hombres, ¿dónde está vuestra fe? No es suficiente, hermanos, que tengamos fe. No es suficiente. Si queremos librarnos del afán y la ansiedad, tenemos que aplicar dicha fe. No es suficiente con decir, yo tengo fe. Es aplicarla, hermanos, a las diferentes circunstancias de mi vida. Y a medida que usted y yo hagamos eso, nuestra fe se fortalece, nuestra fe se acrecienta. Las pruebas son como un gimnasio en que el creyente ejercita su fe. ¿Y para qué? Para que se fortalezca. Si no tuviésemos ninguna prueba, siempre tendríamos una fe débil. Y cada vez que se levante algo nos tumbaría, nos derrotaría. Pero las pruebas, hermano, que vienen a nuestra vida, fortalecen precisamente nuestra fe. ¿Pero para qué? Para vigorizarnos y podamos hacer frente a ellas. Los grandes hombres de fe son aquellos que la han ejercitado en medio de las circunstancias difíciles, adversas. Es el hombre que se ve metido en un problema y dice, estoy en medio de un gran problema, pero no voy a ser escapista.
estoy en medio de un gran problema y no veo cómo salir porque no veo la solución a la mano. Pero Dios conoce mi situación y más aún, Él se preocupa por mí y más aún, Él tiene poder para librarme de esto. Y si todo esto es verdad, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, dice la palabra. Así es que debe pensar un cristiano. Así es que tú y yo tenemos que pensar. Y el que no piensa así, hermano, la Escritura dice, está actuando, pensando como un pagano. Y hermano, suena muy bien decir que la ansiedad es un pecado. Y hemos visto que sí, porque es una infracción contra la ley. Pero debemos de pedirle al Señor que abra nuestra conciencia para que sepamos llevar a Dios en arrepentimiento ese pecado. Porque nosotros lo confesamos de esa manera. Nosotros confesamos ciertas cosas, pero a eso no le prestamos atención. Y hemos visto, hermanos, que eso es infracción, porque Dios nos ha ordenado, no os afanéis. Así lo ha dicho Dios. Por lo tanto, cuando yo caigo en esto y me dejo absorber y me dejo esclavizar, es un pecado que yo tengo que confesar delante de Dios como cualquier otro pecado, para que Dios me asista en cuanto a eso. Cuando Cristo iba camino a la casa de Jairo para sanar a su hija enferma, dice la palabra, dicen los evangelios, que algunos hombres se adelantaron y se encontraron con ellos en el camino para decirle, Jairo, tu hija ha muerto. Y quizás, hermano, y podemos suponer que Cristo con sus ojos de llama de fuego pudo ver en el corazón de este padre que estaba comenzando a llenarse de ansiedad y de inquietud, porque cualquiera caería en esto. ¿Saben qué le dijo Cristo? No temas, no temas, cree solamente, ejercita tu fe. Si Cristo podía sanarla, ¿acaso también no podría resucitarla? En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, debemos de orar al Señor, que aumente nuestra fe. Pero no solamente debemos limitarnos a orar, debemos pensar, o para ser más precisos, debemos pensar como cristianos. Solo así podremos librarnos del afán y la ansiedad. Ya hemos visto entonces cuáles son las causas que originan el afán y la ansiedad. Ya hemos visto en cierto modo cómo puede un cristiano lidiar con esas causas, y al contemplar todo esto que hemos visto como un todo, se hace palpable y evidente el hecho de que solo un verdadero hijo de Dios puede tener victoria genuina y perdurable sobre este mal, sobre ese mal. El Hijo de Dios puede echar mano de la paternidad de Dios, de las promesas de Dios, del carácter de Dios. Pero ¿qué puede hacer una persona que no tiene a Dios como Padre? ¿Qué puede hacer? Sino que lo tiene más bien como un juez, y que algún día tendrá que presentarse delante de ese juez para escuchar un veredicto. Apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahora yo te pregunto, hermano, ¿puedes tú decir con certeza que el Dios que se revela en la palabra es tu Padre? ¿Es tu Padre? Y Él no será el Padre porque simplemente digamos que lo es. El Dios de la Biblia solo es el Padre de aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su confianza en Cristo Jesús para salvación, como dice Pablo en Gálatas 3:26. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, o el texto que hemos citado vez tras vez en todas estas, en todos estos sermones, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de la voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. El Dios quien concede esa potestad y ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Él es quien nos adopta por medio de la fe. ¿Sabes lo que la Biblia dice acerca de esta fe? Que es un regalo de Dios. Es Dios quien nos concede el que podamos creer. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ven a Él, clama por misericordia y pídele a Él que te conceda el don de la fe. Aún confiesa tu incredulidad si no la tienes. Aún confiesa tu incredulidad, porque Él ha prometido no desechar a nadie que clame a Él con sinceridad de corazón. Él ha prometido no desechar a nadie. Aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, porque la sangre de Cristo limpiará a todos aquellos que depositen su fe en Él para salvación. Les invito a orar. Y Padre nuestro, cuán grande es el privilegio que tú nos has dado para que podamos llamarte Padre Celestial. Para nosotros, Dios, como tus hijos, poder presentarnos delante de ti, porque Cristo Jesús quitó de nosotros esas ropas andrajosas de nuestros pecados, nos vistió de gala con el vestido de su propia justicia. Cristo Jesús nos limpió completamente, dice la palabra. Y es así como el Señor llegó a nuestra vida. Y por Él, por los méritos de Cristo, tú y yo ahora con toda propiedad podemos inclinarnos delante de Él y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, tu palabra nos dice que los hijos de los leoncillos viven tranquilos porque son hijos del Rey. Cuánto más nosotros, Señor, que somos hijos del Rey del universo, no viviremos seguros y confiados, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Perdónanos, Padre, por permitir muchas veces que el afán y la ansiedad encuentren cabida en nuestro corazón. Perdónanos, Dios, y ayúdanos. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Dios, a pensar correctamente. Pero de igual modo, Señor, nosotros queremos en este momento, Jesús, implorarte una vez más por todos aquellos que no te conocen, que están escuchando y no te conocen, Dios. Aquellos hombres y mujeres que no pueden decir con libertad que tú eres su Padre, que no pueden levantar sus almas y su corazón delante de ti precisamente para llamarte de tal manera, porque aún están muertos en sus delitos y pecados. Padre, dales vida, abre su corazón, abre su entendimiento, para que ellos puedan ver su pecado y su necesidad, pero que también puedan ver a Cristo clavado en un madero, pagando el precio de su iniquidad, de nuestra iniquidad. Dios bueno, toca y trae a muchos al arrepentimiento. Te lo suplicamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este próximo sábado continuaremos con este maravilloso estudio de la palabra de Dios.